Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Then you go the other way. Go back the other way. Well, this guy Rich, pretty spectacular. God, what is that there? Hace años que circula una grabación que se dice fue tomada por radioaficionados que consiguieron acceder a la señal de la NASA en el momento preciso del alunizaje del Apolo 11. Precisamente hoy vamos a hablar de desinformación, de noticias que pueden ser verdad o no. Pero viene que ni pintado por lo que han escupido los teletipos esta misma tarde, una noticia que tenemos, eso, cogida con hilos y que os vamos a contar, que tiene que ver con sucesos extraños ocurridos en ese histórico viaje del 20 de julio de 1969. Esa conversación que escuchábamos en inglés, por supuesto, entre Houston y los comandantes del Apolo 11 decía más o menos: afirmativo, lo tenemos. ¿Pero qué es eso?, respondía Neil Armstrong, el primer hombre que oficialmente pisó la Luna. ¿Tienen alguna explicación para esto? Responde: no la tenemos, no se preocupen, continúen con su programa. Dios mío, es realmente fantástico, contesta. Nunca lo podrían imaginar. Houston dice: Roger, sabemos de eso, pero ustedes vayan al otro lado. Vayan de regreso al otro lado. Armstrong responde: pero ¿qué es eso? Es muy espectacular. Dios mío, ¿qué es ese disco? ¿Qué diablos es aquello? Después entran en una especie de terminologías, usa tango, selecciona Jezabel. Armstrong, el supuesto Armstrong, si es que es él y esta grabación no es un fraude, dice: sí, pero esto es increíble, parece otra forma. Curioso, porque precisamente no es casualidad, nuestro equipo llevaba tiempo trabajando en las supuestas grabaciones de astronautas que habían observado objetos volantes no identificados sobre la Luna. Antes de hacer un curioso juego de voces, para el cual os pido directamente vuestra colaboración en el 7640 palabra milenio, desde ya 7640 palabra milenio, porque si esta es la voz de Armstrong, este documento que lleva rondando el mundo del misterio pues casi 30 años o más, si esto es verdad, vamos a comparar esa voz que surge ahí con la del auténtico Armstrong, dando el primer paso para la humanidad. A ver si distinguimos las voces. Cuentan los especialistas, los que creen que esta especie de pirateo de la señal de la NASA en su día, en el 69, es verdad, es que Armstrong y Aldrin estaban muy excitados, pero que la voz es la misma. Hay incluso veredictos de varios especialistas que dicen que sí, que es la misma voz. Muchos afirman que este documento se obtiene en ese famoso bucle, en ese tiempo vacío que la NASA no emitió. ¿Verdad, leyenda? ¿Nuevos rumores? Atentos, por favor, a lo que os va a contar Carmen ahora mismo. Atentos a la noticia. Una y 10 minutos, Carmen, siempre en directo, Milenio 3, emisión de los sábados. Todos muy atentos porque os aseguro, queridos amigos, que estas 2 horas que vienen a continuación son de no respirar. Son de no respirar. Yo se lo puedo decir que ahora, cuando he ido, al servicio, prácticamente antes de empezar el programa, tenemos que subir o podemos subir por un lateral de la Gran Vía. Yo me he quedado mirando el cielo, por si acaso, Carmen, te lo digo en serio. Me he quedado mirando el cielo. Y ya sabes por qué. Porque hay noticias que uno le dejan asombrado. Varias agencias de noticias internacionales dicen lo siguiente esta misma noche. Bueno, tenéis que opinar. Empieza el programa ya con debate. ¿Qué dicen las noticias, Carmen? Pues dicen que Buzz Aldrin declara haber visto un ovni durante la misión Apolo 11. Al parecer, Buzz Aldrin, el segundo astronauta que pisó la Luna, ha declarado en el canal de la televisión norteamericana Science que un objeto volante no identificado acompañó a la nave Apolo 11 en su llegada a nuestro satélite natural. En este programa presentó un segmento de 3 minutos y medio del vídeo captado durante la aproximación a la Luna, en el que aparece un objeto muy extraño que acompaña en todo momento a la nave. Es más, Michael Collins cogió el telescopio, decía Buzz,
que había a bordo y observó el artefacto pensando que en un principio se trataba de un componente de la nave conocido como SIVB. Esta era una etapa del propulsor que llevaba el Apolo. Desde la NASA e incluso los demás astronautas comprueban que eso no es así, es descartada por completo esa posibilidad y dicen que lo que están viendo es un ovni. En la nave del misterio estamos todos. Está Carmen, por supuesto, está nuestro querido compañero Alberto Granados, y en la nave cósmica del sonido, con Tangerine Dream de fondo, Noel Calero. Yo creo que estamos todos en órbita, ¿no? Yo me siento ya viajero del tiempo y el espacio. 20 de julio, año 69. Unos dicen que no fuimos a la Luna, otros que sí fuimos, pero que se falseó porque lo que se vio no se podía contar. Madre mía, qué trama. Buzz Aldrin. No os perdéis la segunda hora, hay un montón de documentos, de reportajes de campo. Os digo por qué, porque vamos a hablar de algunas noticias de desinformación en Internet. Carmen, cojamos todo esto con hilos, no sabemos qué pasa, si es verdad o no. ¿Qué agencias? Porque, por ejemplo, Terra Chile acaba de sacar con foto de Aldrin el siguiente titular, ¿no? Pues sí, dice, astronauta declaró haber visto un ovni durante la misión Apolo 11. Recoge esa noticia, se hace eco, cita el programa en el que salió estas declaraciones. Además era un especial que se llamaba Primero en la Luna, la historia no contada. Hemos acudido hasta Science Channel, que es el canal donde se emite. Efectivamente, este reportaje, Primero en la Luna, la historia no contada, sí se emitió. Es cierto, pero no hacen referencia alguna a lo que dijo Aldrin sobre el supuesto ovni. También la agencia independiente de noticias argentina se hace eco de la noticia y dice el titular: Aldrin dijo que un ovni acompañó a la misión Apolo 11. Líneas abiertas hoy más que nunca. Además, afirma también esta agencia independiente de noticias que las afirmaciones de este astronauta han causado un impacto en el ambiente científico. No sabemos, hay que comprobarlo del todo. Líneas abiertas, Iker 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Podéis opinar, podéis ayudarnos incluso a buscar referencias, aunque hemos rastreado todo en Internet, pero vamos a ver si se nos ha escapado algo. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Bueno, y si os parece os propongo un juego a la única 14, un juego interesante. Escuchábamos antes la famosa emisión esa de Bravo Tango, ¿no?, que decían así, donde el informador de Houston, asustado, escuchaba a un Armstrong no menos asustado. Una grabación apócrifa de lo que pasó en la Luna. Pero ¿podemos comparar con el sonido auténtico de Armstrong? Le voy a pedir a Noel Calero que nos ponga el siguiente documento, porque este sí que es Armstrong cuando está llegando a la Luna de verdad. Bueno, si es que llegaron, yo creo que sí, pero bueno, ¿para qué vamos a meter más polémica? Armstrong en la Luna, esta es su voz auténtica. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Samuel. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of Bueno, pues ahí estaba diciendo, the United States. pequeño paso para un hombre, gran paso para toda la humanidad. Armstrong, por supuesto, en la anterior grabación le hemos visto, si es el mismo, le hemos escuchado mucho más excitado, 140 pulsaciones, y hemos querido hacer... Bueno, primero vamos a preguntarles, si hablamos de conspiración y de Luna, ¿con quién vamos a hablar? Santiago Camacho, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Oye, ¿cómo se te queda el cuerpo con este anuncio en Internet en diversas fuentes, que vamos a ver qué pasa, de Buzz Aldrin? Precisamente creo que el más escéptico o el más rudo o el que más ha mantenido el secreto de lo que pasó en la Luna, diciendo de repente en un programa que vieron un ovni. Pues sí, efectivamente ha sido una revelación absolutamente inesperada. Estoy como vosotros rastreando la noticia como puedo. Incluso os puedo comunicar que sí que se están en inglés ahora mismo difundiendo transcripciones del texto de ese programa y estoy haciendo lo posible por hacerme con el vídeo, porque esto de confirmarse la noticia es algo realmente único y que puede marcar un antes y un después, al menos en la política informativa de la NASA, y que empecemos a saber
lo que ocurrió realmente en aquellos viajes Apolo. Oye, Santiago, de todas formas, nosotros tenemos tal cantidad de contenidos esta noche, pero que en cualquier momento, vía, por supuesto, Alberto Granados en perpetua conexión, si pasase algo de aquí a las 3 de la madrugada, si localizase ese vídeo concreto, esas palabras de Aldrin, por supuesto, retomamos la conexión. Para ti, esa conversación que hemos puesto al principio y que vamos a repetir, la famosa historia de afirmativo lo tenemos, pero ¿qué es eso? ¿Tiene una explicación para aquello? ¿Eso cómo se capta? ¿Cómo surge? ¿Cómo empieza a difundirse? ¿Y tu opinión? ¿Crees que es una conexión de interferencia real o no? Pues la historia de esta grabación es extraña. Yo creo que empieza a difundirse poco después, pues hace más de 30 años, o poco después de los viajes Apolo. Y efectivamente la historia oficiosa de esta grabación consiste en que un grupo de radioaficionados consiguió, no se sabe si piratear directamente la señal de microondas que venía de la Luna, la señal que se emitían directamente al módulo, o bien piratear el enlace que se hacía por radio común entre una de las estaciones de seguimiento, como podía ser la propia de España, o las que había en otros puntos del globo, para mantener precisamente el contacto las 24 horas del día, estuviera orientada a la Tierra a la parte que estuviera. Pues el enlace entre una de esas estaciones de seguimiento y Houston, pues que este grupo de radioaficionados lo consiguiese piratear. ¿Y tú qué crees? ¿Que son ellos o no? Pues fíjate que por casualidad, porque es una cuestión que ya desvelaremos, pues últimamente he estado trabajando mucho. Qué curioso, ¿eh? Efectivamente, he estado trabajando mucho con esta cinta y con algún técnico le comentándola sencillamente, escuchándola una y otra vez, decíamos, si es una falsificación, desde luego es muy buena. Y es buena no solamente por el tema de las voces, que concuerden más o menos, sino por la interpretación. Hay un momento en el que realmente o sea, si es realmente un fraude, ronda la genialidad, porque es cuando le dicen, bueno, vaya al otro lado, y entonces el que presuntamente es Armstrong dice, sí, pero, y se queda así como diciendo, bueno, pero ¿qué me estás contando? Y ya después de una vez paso dice, pero esto es increíble. Esto es increíble. Vamos a hacer una cosa, lo que es increíble es poder comparar ambas voces, Santiago, que escuchen todos los amigos. Está como siempre ardiendo el 7640 palabra Milenio. Carmen, ahora vamos a escuchar lo que dicen los comentaristas de Milenio 3. Se multiplicarán exponencialmente los mensajes cuando escuchemos esto, porque esto es una prueba de, no sé si decir de ingenio. Hemos cogido y troceado diversos elementos de conversaciones auténticas, genuinas de Armstrong en la Luna, y hemos cogido también trozos de esa investigación o esa grabación de radioaficionados apócrifa que según muchos asegura que ocurrió algo que no nos han contado. Por supuesto, volvemos a incidir en que para los defensores, no nosotros que ni defendemos ni quitamos ni ponemos, sino para los defensores de esa teoría de que pasó algo en la Luna, que se vieron objetos que reivindicaría lo que ahora ha dicho Buzz Aldrin supuestamente, pues claro, la emoción, las pulsaciones, el agobio se transmiten, pero dicen que la voz es muy similar. Hemos hecho pruebas, la voz ciertamente es similar, pero claro, con esas interferencias, con esos digamos entornos sonoros tan dificultosos, es difícil, ¿no? Vamos a ver esta pequeña prueba para que veáis si las voces son parecidas o no. Todo está troceado con voces del auténtico Armstrong y de la famosa conexión ya conocida como Bravo Tango. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Oh boy, it's really something that was fantastic here. I'm gonna step off the limb. That's one small step for man, giant leap for mankind. Beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Well, this kind of ridge, pretty spectacular. God. Although the surface appears to be Pues el tema de la Luna parece que toca la fibra sensible y se ha abierto todo un debate otra vez en si hemos llegado o no a la Luna, aparte de lo que ha visto o dice haber visto, aunque decimos entre comillas esta información que estamos dando de que Aldrin ha asegurado que vio un ovni acompañando a la misión Apolo 11.
Bien, un amigo nos dice: malos tiempos para el gobierno de Estados Unidos, huele a propaganda desinformativa. Somos JC y Ross, hemos visto varias veces la imagen de la llegada a la Luna y es verdad que parece ficción. ¿Por qué parece diferente la bandera? ¿Qué vio Armstrong? Hola, soy Marco, un fan vuestro de Valladolid, y pienso que sin ese ovni no se hubiera pisado la Luna. ¿A qué tipo de presión sometieron a esta persona para que no pudiera contar esto hasta hoy en día, muchos años después? Se pregunta Belén desde Málaga. Esta voz no se parece ni de lejos. Yo tenía entendido que esta grabación formaba parte de todo un montaje de alunizaje. Saludos, Carlos, desde Pontevedra. Pienso que todo es falso. Aún no hemos llegado a la Luna. Una mentira más de los americanos. Yo ya había oído la grabación y es cierta. Me lo dijo un amigo de la Agencia Espacial Europea. Nos comentaba Juan desde Bilbao. En la NASA saben más de lo que cuentan. Documentos clasificados. Un saludo de Marquitos. Dicen que la filmación es falsa, la de la tele. Calamonte nos decía esto. Yo de verdad que en días como hoy, en noches como hoy, no sé, siento esa vibración, ¿no?, curiosa, de que algo está pasando, certero o no, pero tenemos que contarlo. Y cuando el teletipo llegaba a tu pantalla, Carmen, hace unas horas estábamos ahí tranquilamente, bueno, pues nos hemos movilizado y sabíamos que esto podía ocurrir, que la gente enseguida ya no solo piensa en el asunto de los supuestos ovnis, sino en todo lo que fue en la trama de la Luna, una trama en la que, y no desvelamos más, Santiago Camacho lleva metido unas cuantas semanas de manera especial, revisando foto a foto, ya lo contaremos, ya lo podréis ver, pero Santi, las fotos de supuestos objetos volantes en esa misión, supuestas digo siempre, han estado ahí, siempre, ¿no? Sí, efectivamente, ha habido varias fotografías que tenían cosas, vamos a decir, muy difíciles de explicar. Tanto en la superficie de la Luna, cosas que se achacaron más tarde a resplandores, a reflejos, pero que incluso expertos en fotografía pues han analizado y han dicho, bueno, este resplandor pues realmente es bastante anómalo. O incluso, precisamente en el momento que esta descripción apócrifa de momento de este presunto programa de televisión hace referencia, que es en el viaje, justamente cuando están saliendo poco a poco de la zona de influencia de la gravedad terrestre, pues han circulado algunas fotografías en las que efectivamente un objeto de aspecto cilíndrico, que bien podía efectivamente en primera instancia haber sido confundido con una de las fases del cohete, pero que según, insisto, esta descripción, pues en ese momento la tal fase del cohete estaba a 6.000 millas del sitio en el que presuntamente fue vista, pues sí que han circulado esas fotografías, y curiosamente algunas de ellas han sufrido a lo largo del tiempo ciertos retoques por parte de NASA, y puedo ahora mismo disponer de varias versiones de algunas de estas escenas lunares, unas con el reflejo y otras ya manipuladas, con el reflejo convenientemente desaparecido. Curioso. Oye, Santiago, seguimos recabando información a lo largo de esta noche, si te parece. Si hay alguna noticia importante, por favor, volvemos a conectar. Claro que sí. Y nos metemos de fondo en una noticia que nos sorprende, que cogemos con hilos. ¿Por qué? Porque precisamente esta semana, y luego lo contará nuestro compañero Alberto, ha habido una noticia de ovnis sobre el aeropuerto de Boston, incluso con intervención oficial. Cuando hemos acudido a las fuentes originales nos hemos dado cuenta que no, que algunas agencias de noticias de manera extraña habían modificado esa noticia y que en Estados Unidos nadie sabía nada. Cuidado con el peligro de Internet. ¿Será esto lo mismo o es verdad que Aldrin ha hablado? Santi Camacho está metido de lleno y nos lo contará en cuanto lo descubra. Aquí dejamos el dato. Santi, gracias amigo, un abrazo. Un abrazo. Y si digo noche trepidante es porque tenéis que escuchar a nuestra compañera Sofía Mata desde Bolivia, un lugar que tiene una historia ufológica curiosa. Oruro, Bolivia, corazón de ese país del cual no conocemos mucho en torno a la ufología, pero reporteros de televisión, cámaras, todo el país observando objetos de formas muy extrañas y en algunos casos no solo expectación, sino pánico en algunas aldeas rurales. Desde Bolivia, a la 26, Sofía Mata. La verdad es que en Bolivia se han producido varios avistamientos de ovnis durante esta última semana. Ha sido en Oruro, una ciudad situada al oeste de Bolivia, que está a más de 3.700 metros de altura. La presencia de los ovnis se localizó en la zona este de la ciudad, precisamente la situada a mayor altura,
y fue confirmada por numerosos vecinos y varios medios de comunicación, entre estos el periódico de la ciudad, La Patria, y algunas televisiones como el Canal 39 y la Red TV de Bolivia. El primero de los ovnis fue visto por un vecino de la zona, Gustavo Ponce, que asegura que observó un objeto brillante que se descomponía en una circunferencia, adoptando la figura de una medusa de mar. Después de unos cuantos segundos, la figura cambió de forma, convirtiéndose en un cuadrado perfecto, para luego volver a la forma circular que se observó en un principio. Gustavo Ponce, que nunca había visto un objeto de esa naturaleza, grabó todo con una cámara. Pero este solo es el primer caso. A los 3 días, varios vecinos aseguran que vieron objetos extraños en el cielo que también fueron filmados. Los objetos tenían la forma de un platillo, en la parte superior sobresalía un pequeño cono invertido y en la parte inferior otro cono pequeño. El movimiento de los objetos era permanente y en forma de vaivén. En menos de una semana son muchos los bolivianos que aseguran haber visto ovnis en el cielo de Oruro, una cuestión que está causando mucha curiosidad y expectación en esta ciudad. Ahora se estudian las imágenes de las grabaciones realizadas. Este es el maestro Jean-Michel Jarre, que tiene que aparecer en un día como hoy cuando hablamos del cosmos y de, para muchos, sus supuestos lejanos habitantes. Carmen, no es la primera vez que se habla de ovnis intercediendo en determinadas operaciones espaciales. No, hay muchas páginas de internet, muchos libros que recogen supuestos avistamientos ovni por parte de astronautas o de misiones que han ido al espacio. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1957, el Sputnik 2, donde viajaba la famosa perrita Laika, cambia inexplicablemente de órbita. Al 5.º día del lanzamiento, un objeto volante no identificado, según dicen, aparece precediendo a esa nave. Se dice también que se grabaron declaraciones de los soviéticos que decían algo o alguien desvió al Sputnik 2 de su órbita, algo o alguien lo precedió en el espacio y luego lo secuestró para volverlo a colocar finalmente en su órbita. 20 de febrero de 1962, John Glenn, a bordo de la Mercury 6, avista numerosos cuerpos luminosos. 24 de mayo de 1962, Scott Carpenter, en el vuelo de la Mercury 7, fotografió unas luces con forma de platillo volante. 10 de mayo de 1963, Mercury 9, estaba cumpliendo la 4ª órbita y Leroy Gordon Cooper exclama: un objeto que emite una luz verdosa y muestra una especie de cola rojiza, avanza en dirección contraria a la cápsula. 8 de abril de 1964, la NASA lanza desde Cabo Kennedy la primera cápsula Géminis. Uno de los operadores de radar comenta: parecía como si la escoltaran. 2 de esos objetos se colocaron sobre la cápsula, otro debajo y el cuarto enfrente. 11 de junio de 1965, Ed White y James McDivitt, a bordo de la Géminis 4, cuando se encontraban sobrevolando Hawái, contactan con control de tierra, que les pregunta: ¿siguen viendo esa cosa rara? Diciembre de 1965, entramos en las palabras en clave, según dicen los conspiranoicos. Frank Borman y James Lovell a bordo del Géminis 7. Dicen: muchachos, tenemos un espantapájaros sobre nuestras cabezas, un poco hacia la izquierda. ¿Lo veis en tierra? Septiembre de 1996, de 1966, desde la Géminis 11, los astronautas Conrad y Gordon fotografían un ovni alargado que los seguía a su paso por Madagascar. Esa observación le costó el puesto al astronauta héroe hasta entonces Gordon Cooper. Fue el primero que dijo que creía que los ovnis existían y que eran tripulados por seres extraterrestres. Astronauta Gordon Cooper, su opinión, por supuesto. Pero como vemos, Carmen, la lista es larga, igual que los mensajes de nuestros amigos. Antes vamos a poner un documento interesante que tiene que ver con España. Tiene que ver con España. No solo los ovnis han sido vistos en el espacio, sino bien recientemente. Algunos han motivado informaciones policiales. Algunos fueron incluso ocultados, aunque había una documentación concreta de lo que pasaba. El mismo fenómeno en el sur de España. Es un reportaje de nuestro compañero Francisco Contreras. Un reportaje que tiene un gran valor por los documentos y las personas que hablan. Son los casos abiertos de Milenio 3.
En la década de los 80, aparentemente el fenómeno OVNI perdió el protagonismo que en otro tiempo había mantenido. El número de casos, así como el número de investigadores de campo, decreció espectacularmente. Pero lo cierto es que durante aquellos años se produjeron encuentros que aún hoy permanecen sin respuesta. El que hoy rescatamos de los archivos de Milenio 3 tuvo como protagonista a un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante la noche del 17 de octubre de 1986. Antonio Portillo, con 30 años de servicio como Policía Nacional, patrullaba junto a su compañero por las calles malagueñas de Fuengirola. La noche estaba siendo tranquila, solo un par de avisos de alteración del orden público propios de una zona costera de ocio. Pero a las 3 de la madrugada, algo que surgió sobre los montes de Mijas repentinamente, concretamente a la altura donde se encuentra ubicado el repetidor de televisión, llamó la atención de los agentes. Era sobre las 3, 4 de la mañana, íbamos de patrulla, un día raso, claro, por la noche, claro, estrellado, se veía perfectamente todo. Estaba patrullando despacito y miramos para arriba y de pronto vimos que salía detrás de una montaña, que ahí está el repetidor de todas las antenas, por un objeto luminoso, redondo, 3 veces o 4 el diámetro del sol, transparente pero que no molestaba la luz, la visión, que tú podías perfectamente verlo, o blanco o blanquecino, y con muchos puntos de luz alrededor, uno como dando vueltas alrededor, como metido hacia adentro, salía, y así lo vi con otro compañero, vamos que... El insólito encuentro puso en alerta a los efectivos de seguridad y motivó la llamada de los policías a la comisaría de Mijas para intentar desvelar qué estaba ocurriendo, qué clase de fenómeno estaban contemplando, qué tipo de extraña aeronave sobrevolaba la serranía malagueña. Los diferentes intentos por contactar con la base policial fueron infructuosos. Un apagón, que curiosamente coincidió con la aparición del no identificado, había dejado sin luz y comunicación alguna a la localidad, y ante tal situación, Antonio Portillo no dudó en perseguir al intruso. Policías persiguiendo ovnis en el sur de España. Bajamos del coche, estuvimos mirando por encima nuestra, vamos, que lo veíamos perfectamente, bajando despacio, hasta que empezó a perderse. Entonces nos subimos en el vehículo los dos, vamos a seguir hacia donde va. Salimos corriendo y nos fuimos viéndolo hasta el puerto de aquí del paseo marítimo, puerto pesquero. El lucero llegó hasta el puerto de Fuengirola. Y allí, un grupo de pescadores abandonaron sus bártulos de pesca presas del terror. Había dos o tres pescadores allí que salían corriendo, digo, oye, estoy visto, digo, claro que lo hemos visto, hemos tirado las cañas, las hemos dejado todo allí, y vimos cómo se perdía, no para abajo, sino hacia arriba, hacia el horizonte del mar, se perdía a lo lejos, a la lejanía. Digo, no, lo vieron bastantes personas porque lo llamaron a comisaría, bastante gente de la parte de aquí, de la orilla, llamaron bastante gente. Y yo te digo a ti que yo... Lo que vi perfectamente no se asemeja a nada de lo que pueda haber por aquí, eso está claro. Ante el inexplicable incidente, los mandos de las fuerzas de seguridad sellaron los informes del caso bajo el marchamo de confidencial. Ordenaron el silencio para la investigación oficial. Tuvimos un parte, un croquis de lo que había pasado y se archivó allí. Y durante un par de meses pues, no podíamos decir nada. La noticia fue difundida a los pocos días por varios medios de comunicación. Detectan un extraño fenómeno luminoso en diversos lugares de la Costa del Sol, tituló el diario 16. Un ovni avistado sobre la costa malagueña, publicó El País. Y pasados unos meses, todo había sido producto de Venus o la queda de un meteorito. Han pasado 19 años del encuentro con el misterio. Milenio 3 ha conseguido rescatar un documento que reabre el caso. Agustín López Arcos, el que fuera responsable de la tarea de control del aeropuerto de Málaga durante aquella noche del 17 al 18 de octubre de 1986, nos confirma que aquella madrugada ocurrió algo fuera de lo normal en nuestros cielos. Que hubo varias llamadas telefónicas a la torre interesándose por si teníamos nosotros noticias de una masa incandescente. Al parecer decían que parecía ser como un avión incendiado que se desplazaba por la zona ahí de Benalmádena, en dirección suroeste, ¿sabes? Y entonces llamaron un piloto de Diaco, llamó otro piloto de Iberia, llamaron de la comisaría de Fuengirola, pero aquí en la torre no se vio nada. ¿Qué clase de meteorito demuestra inteligencia propia durante su vuelo? ¿Qué tipo de objeto y con qué tecnología
¿Es capaz de desaparecer en el firmamento en segundos ante la atónita mirada de los testigos? ¿Dónde están los partes de incidencia rubricados por los pilotos de Aviaco Iberia que se toparon en el espacio aéreo con la bola de fuego? Y lo más importante, ¿dónde están los informes del radar de Zamora que detectó ese objeto? Reportaje que personalmente, como antes cuando escuchaba la lista de astronautas con Jean-Michel Jalefort, a mí me pone los pelos de punta. El fenómeno OVNI, con sus luces y sus sombras. Mandamos un abrazo también a todos los reporteros, todos los compañeros que están escuchándonos ahora mismo, que están trabajando por toda España. Y además mandamos también especialmente a nuestros amigos de Cataluña, que repetimos, tienen que escucharnos por la AM, no por la FM. Y a las fuerzas de seguridad, Iker, que mientras nuestros reporteros se recorren España en busca de noticias, nos ayudan a que todo esté bien, a que nadie les moleste en sus investigaciones. Y además, Carmen, en si me este permites, caso, Guardia Civil de Treviño. Guardia Civil de Treviño, un abrazo muy fuerte. Lo sabe muy bien nuestro compañero Contreras, Echazarra, Julio Corral, Roberto Pérez, toda la gente, Teo Plaza, el club de los amigos de Milenio, que están haciendo un montón de cosas y que la Guardia Civil nos ha ayudado muy especialmente. Este mensaje siempre especial, las fuerzas de seguridad nos ayudan en todo. Un auténtico abrazo cósmico para ellos. Vamos con los comentarios en el 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Alfredo desde Asturias nos dice: la luna, los ovnis siempre crean polémica. Quiero creer, pero la información es contradictoria. Hola, soy Inés. Y tanto. Si dicen que vieron un ovni, la gente querrá creer eso y así dejará aparte el debate sobre si fueron o no a la luna. Como decís, desinformación. ¿Qué debían pensar los pilotos de esas naves extraterrestres cuando veían nuestros cohetes? ¿Se sorprenden igual que nosotros cuando nos ven? Se pregunta Salomé. Frank desde Hospitalet nos dice: buenas noches, milenarios. El alunizaje del Apolo 11 está envuelto en una gran cortina de humo. Lo que es increíble es la cara de desasosiego que tenían los astronautas cuando regresaron de su misión Apolo 11. Quizás el salto evolutivo está al llegar. Y no solo eso, Carmen, sino la famosa cuarentena. Muchos dicen, partidarios de la tesis oficial, entre ellos, por ejemplo, yo, más o menos, que bueno, tenían que pasar por si había infecciones y demás. Otros dicen que fue una cuarentena para un auténtico lavado de cerebro, para que durante años, durante toda la vida, esos astronautas militares, no lo olvidemos, se creyesen su propia mentira. Manolo desde Vinaros dice: no entiendo qué demonios sacan los gobiernos con escondernos la existencia de los extraterrestres. ¿Me lo podéis explicar? Yo no, porque no sé si existen extraterrestres o no existen. Ahora, el fenómeno OVNI existe. Seguro. Sobre eso nos dicen: mojaos ya de una vez. El fenómeno OVNI es absolutamente real. Pues ¿hasta cuándo tendremos que oírlo de supuesto? Se acerca el momento, habrá noticias. Pues muy bien, a ver si nos las cuentas. Bueno, de todas formas... de profeta sí, pero muy interesante. Pero, de supuesto nada, el fenómeno OVNI es real, eso yo lo firmo. Ahora bien, ¿qué es el fenómeno OVNI? Dice Alberto Granados que tengo mucha cara. Y si al ver algo extraño ocurrió la desconexión y comenzaron a emitir unas imágenes grabadas en la Tierra. Saludos de Juan en Garlitos, en Badajoz. Pues muy interesante lo que dice nuestro comentarista desde Badajoz. ¿Por qué? Porque hay periodistas españoles que estaban esa noche en Robledo de Chabela y que aseguran que fueron obligados a callar. ¿A callar el qué? Creo que todo es un montaje de la NASA. Los Estados Unidos tenían que ser los primeros, nos dice Juanjo de San Pedro y San Pablo en Tarragona. Hola a todos, yo he visto unas imágenes de Armstrong en la Luna en las que se caía un foco de televisión por detrás de él. Nos dice Mario y Luisa desde Málaga. Bueno, ahora sí me parece que es el momento de, coger por ejemplo estas fotografías que tenemos aquí. Vamos, el calero cambiando de un largo campotazo, larga cambiada, decía el maestro Manolo Molés, porque una carretera y un árbol extraño. Está pasando ahora, estas noches, en un pueblo de Sevilla. Nuestro corresponsal, amigo y reportero, Guillermo León, ha estado allí. Es una zona curiosa, como siempre pasa en estos temas de las supuestas apariciones, que para algunos son divinas, para otros casi satánicas, pero algo ocurre. Y queremos analizarlo desde el punto de vista sociológico.
de cómo estos temas, sean lo que sean, confusiones, histerias o realidades, mueven al ser humano. Esa zona tiene bemoles la cosa, Carmen, porque se llama Cerro Fantasma, pero de verdad, es que se llama Cerro Fantasma. Está situado ese árbol, sí, el pueblo es Las Cabezas de San Juan, a unos 50 kilómetros de Sevilla, de su capital. Y además hay muchas historias que luego nos contará Guillermo en torno a algunos árboles de esa zona del Cerro Fantasma. Bueno, pues escuchamos testimonios que nos dicen que la zona ya era conocida por casos como estos. Y hace menos de un año y medio, aquí en la autopista, no fue en la carretera, la autopista era paralelo, venían, para ser más exacto, venían 3 mujeres de ver un familiar en el hospital de Balme, y a escasos 2 kilómetros del peaje, que viene a ser casi prácticamente este tramo, venían con el coche 80, 90, 100 por hora y vieron algo, quitaron velocidad, y lo que le quedó en la cabeza que lo que dieron parte en la autopista de peaje aquí, yo no sé ya si lo dieron a la Guardia Civil, bueno, la que dieron la vuelta era la de una mujer con pelo largo, ropaje un tanto extraño, y que de repente apareció y que de repente no apareció. Después de eso, de acotar una zona donde desde tiempo inmemorial dicen que pasan cosas, un árbol, y sin duda yo creo un efecto óptico de ese árbol, ha provocado la auténtica romería, como diría el estudioso Martín Serrano, la sociología del milagro en vivo, ahora mismo, en estos días de octubre, 2 menos cuarto, 13,5 grados. Bueno, pues ahora mismo hay gente que está acudiendo a ese lugar. Testigos hay muchos, y alguno de ellos creyó ver en un principio algo raro en un árbol, una forma más, en una zona ya bien conocida por los testigos de que pasan cosas, bueno, extrañas. Escuchamos. Eso fue el lunes pasado. Y entonces me dice, ¿usted no ha visto eso? Digo, yo no he visto nada, señorita. Digo, bueno, ahí había de antes que se pareció una mujer, pero era una mujer en el árbol, y lo cortaron y lo echaron al campo. Y entonces dice, ¿usted no ha visto la Virgen? Digo, yo no, señorita, yo no la he visto. Voy a pasar para acá y para allá, pero no la he visto. Dice, pues ven usted conmigo. No, retírese usted un poquito. Y me retiré como de aquí al coche un poquito. Y ya vi yo la cosa de la Virgen, así con el mantón, de todas las formas se lo vi, pero yo ya no guardo ni entonces. ¿Y el revuelo que se está formando en los pueblos? Pues ¿Qué cree que...? Eso digo yo, que hay un revuelo grande y está viniendo mucha gente y todo. ¿Por qué cree que viene tanta gente? Pues mire usted, lo que me esté que pasa igual que en el Palmar de Troya. Hemos escuchado Palmar de Troya, una historia célebre que empezó con una aparición inocente a unos niños. Don Guillermo León, que acaba de llegar de ese lugar. Guillermo, buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas. Acabas de estar enfrente de ese árbol, en esa zona. Cuéntanos, haznos la crónica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues hace escasas horas he estado allí en este pueblo, en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 kilómetros de Sevilla. Y bueno, pues la alarma salta a principios de la semana pasada. Dos seguidores de Milenio, como no, Antonio José Rojas y Jorge Daniel Morilla, se ponen en contacto con nosotros y nos comenta que bueno, por el pueblo pues hay una especie de rumor, y ya pues anunciando que en la carretera de la estación hay la silueta de una virgen en un árbol. Y bueno, pues el rumor se extiende boca a boca, y ya bueno, ya no solo son visitantes del propio pueblo, sino también de los alrededores, quienes visitan, digamos que en plan romería, en plan peregrinación, pues el lugar. Y bueno, la semana pasada, antes de que pues empezara el mal tiempo que hemos sufrido esta semana pasada, pues allí ya se congregaban pues 2.000 o 3.000 personas, y ya había que tomar incluso medidas por parte de la Guardia Civil pues para regular el tráfico, porque bueno, esto sucede al mismo borde de una carretera estrecha, y que bueno, es una salida de la autovía que pasa pues a escasos metros. Y que se llama Cerro Fantasma, la zona. Bueno, y la zona se llama el Cerro del Fantasma. Estoy viendo ahora mismo, Guillermo, la fotografía, que es una curiosidad. La gente cree que es como una virgen cogiendo un niño o cogiendo algo. Vamos a escuchar a más testigos mientras hablamos con Guillermo, porque él, como buen reportero, webmaster de ikerjimenez.com, cualquier información podéis escribirnos no solo a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número, sino a ikerjimenez.com,
a lo que es la web, y ahí info@ikerjimenez.com. ¿Por qué? Porque mucha gente manda noticias con suficiente peso y el mail de Milenio se bloquea muchas veces. Guillermo es el que controla toda esa información. Escuchamos a más testigos de lo que está pasando ahora en un pueblo de Sevilla y que enmarcamos dentro de eso que llamamos sociología del milagro. Y como decía Antonio José Ales, nos interesa porque interesa al hombre. La leyenda de una mujer cuando llovía, lo que escucho yo de pequeño, en lo típico en los pueblos, en el verano sentadito en la puerta, las mujeres mayores contando historias. Era bueno, mil historias de aquí, que si perros, que si no sé qué, y la gente le cogió miedo a la zona. La gente le cogió miedo a la zona, Guillermo, te lo contaban delante de la grabadora. Parece que hay muchas historias previas en este lugar, y eso es una especie de constante que ocurre. Garabandal, El Palmar, El Repilado, tantos sitios que luego han protagonizado supuestas apariciones que, repito, con todo el respeto, cada uno interpreta luego como quiera, pero siempre como unos casos iniciales, ¿no? ¿Esto también ha ocurrido aquí, Guillermo? Aquí ya también ha ocurrido, es más, bueno, la autovía, la autopista de peaje que discurre por allí a escasos metros, el mismo área de servicio se llama El Fantasma. Hay casos de extrañas. Es verdad que ya pasa por allí el fantasma, sí señor. Sí señor, y bueno, hay casos de extrañas apariciones en la autovía. También encontramos casos de extrañas luces, también hay que decirlo. También. Y bueno, pues últimamente pues lo que estamos contando hoy, ¿no? También cuentan, y he tenido ocasión de ver una fotografía, ya el árbol no existe, existía un árbol que, bueno, recordaban perfectamente, según nos comentaban, a una figura de una mujer también, que bueno, ya hace bastantes años pues fue eliminado del sitio. O sea, como si la historia se hubiera repetido hace años. Sí, y además me comentaban que a escasos metros del árbol que ahora mismo que está ocurriendo este fenómeno. Después los rumores son muchos, ¿no? Los antecedentes son muchos. Personas incluso que aseguran, de familiares, ¿no? Y de conocidos que han tenido accidentes en ese lugar y que han sido prácticamente indemnes, ¿no? Cuando podían haber tenido un accidente prácticamente terrible. Estoy viendo en la carretera la oscuridad total de las fotos que nos has remitido, Guillermo, y cuántos casos, Carmen, de damas, no en el sentido de la dama de la leyenda urbana maléfica que desaparece, sino la que advierte y hace incluso decelerar los coches para que luego no haya un accidente, ¿no? Sí, las damas buenas, esas que te prevén de que puedes tener un accidente y te alertan. Y muchas veces esos accidentes se evitan a causa de esas damas blancas que se aparecen. Suelen ser damas de compañía, damas que hacen compañía a los coches y avisan de algún peligro para que no les ocurra nada. Permíteme una cosa, Carmen, Guillermo, porque lo ha comentado muy bien. Queridos amigos que han escrito a la web, al programa, porque en esta familia grande que somos Milenio 3, todos somos corresponsales. Si no fuera por ellos, no podemos estar contando esta hora. Ellos son los primeros investigadores y luego Guillermo acude a hacer esta formidable recogida de datos. Lo que se está viviendo, palpando, es tremendo. Y estos mismos compañeros nos lo comentaban así. Cuando llegamos aquí pues no había nadie. Y en principio nos costó trabajo encontrarlo cuando sabía que arbolera. Lo conseguimos enfocar con la luz. Y bueno, la verdad es que la primera imagen te impacta porque no es algo que haya que mirar mucho, sino que se ve la silueta de una mujer. Si adentras un poco y... pues sí, parece una virgen por el manto que lleva, que no se le ve ningún tipo de corona, solo lo que es un tocado, y bueno, decidimos echarle fotos. Para mí, cuando lo veo aquí en el lugar, pues una silueta de una mujer, pero cuando lo vemos en una pantalla de televisión bastante grande y ampliamos, se ven matices que aquí no se ven evidentemente, y una piedad, una dolorosa, es decir, una virgen con, entre comillas, un Cristo muerto, porque eso, la verdad suena fuerte cuando lo dice así viéndolo aquí, pero cuando ves la foto ves que lo que se supone que hay en su regazo es una cara de un ser adulto con barba, pero vamos, sin ningún tipo de duda. El corte como debe ser, en plena carretera, ahí estaba Guillermo León. ¿Qué has podido palpar, Guillermo? Porque uno, como hiciste en Los Galindos, se lleva, digamos, la pátina de todo lo que está pasando. Expectación, ya devoción, las cosas empiezan a descontrolar, la gente cree que eso está ocurriendo. Siempre ocurre que charlatanes y estafadores suelen pulular por estas historias que en un principio suelen ser sinceras porque la gente lo quiere creer. ¿Qué te has encontrado en ese aspecto? Pues sobre todo lo que tú comentas, expectación y mucho respeto. Eso nos lo han comentado muchos de los vecinos del pueblo de Las Cabezas, pues el tremendo respeto con el que se está tomando el asunto,
y bueno, no sé si será pues por un pueblo un poco influenciado por el fenómeno que tienen muy cerquita, a pocos kilómetros, que como es el del Palmar de Troya, que está cercano, ajá, qué curioso. Que todo el mundo respeta allí mucho y posiblemente tenga algo que ver en este asunto a nivel un poco de la expectación, ¿no? Yo creo que aunque el fenómeno, digamos que explotó la semana pasada, es posible que todavía tengan que surgir muchas informaciones a este respecto, ¿eh? Estamos viendo el nacimiento de un fenómeno. Vamos a escuchar al sacerdote, ¿os parece? Has entrevistado al sacerdote, Guillermo, de esa población, sí, y fijaos en conclusión más curiosa, ahora nos comentas. Sí, hay curiosidad en la gente y de hecho allí va mucha gente del pueblo, ¿no? Pero claro, esto es la novedad. Y puede ser que en el fondo también la gente sienta una necesidad. Oye, pues vamos a ver qué es esto, a ver si es la Virgen, no sé cuánto. Yo siempre he dicho a la gente que una aparición de la Virgen es una cosa muy, muy seria y se puede aparecer donde yo quiera, ¿no? Pero de eso a que la Iglesia declare esto va un trecho. Y ahí se ve la silueta, vamos, realmente de la Virgen, ¿no? Porque en el brazo derecho e izquierdo se ve que tiene algo o alguien. Y eso es lo que yo puedo decirte. Expresar mi deseo de que venga a las cabezas la Virgen, hombre. Que sería magnífico para todos. Parece de película realmente y está ocurriendo y Milenio 3 os lo cuenta. Carmen, muy rápido, ha habido otros casos en España de anomalías físicas que han producido estas romerías, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en febrero de 1991 en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en Villalba, en Lugo, apareció la imagen de una virgen, precisamente de la guadalupana, de esa virgen, como la que había en un cercano cuadro que se encontraba en el mismo templo. En Villalba del Rey, en Cuenca, también apareció una extraña figura en la pared de una pequeña vivienda. Se contaba además que la tradición decía que en esa casa vivía hace años un matrimonio de labradores con fama de buenas y caritativas personas. Una noche lluviosa se presenta en esa casa un mendigo al que dieron de comer y también cobijo. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, aquel hombre ya no estaba, pero había dejado un Cristo crucificado pintado en la pared, que es precisamente este. Cuando el matrimonio muere, en el testamento habían dejado reflejado que sus herederos se quedarían con el olivar y la vivienda siempre y cuando mantuvieran encendida una vela que la mujer había colocado junto al Cristo. Los sucesores no le dieron importancia a esta petición y el olivar, uno de los más fructíferos del pueblo, hasta ese momento no volvió a dar una sola aceituna. Después la casa pasó a manos de los hermanos Benítez y estos sí que cumplieron la promesa de mantener el lugar como una pequeña capilla. Al Cristo Iker, que parece que está pintado a carboncillo, se le han hecho varios análisis, que es lo curioso, y han confirmado que no está realizado con ningún tipo de pintura conocido. Son muchos los que creen que este Cristo realiza todo tipo de prodigios. Casos de todo tipo. La cara de Coria, la cara de Cádiz, siempre en entornos religiosos. Guillermo, seguiremos esta noticia atentamente. ¿Tú qué crees que va a pasar, que va a ir ocurriendo? 2.000 y 3.000 personas ya en romería, ¿no? Exactamente, y bueno, quizás quitando el paréntesis estos días por el mal tiempo, pues se haya enfriado un poco, ¿no? Pero yo estoy seguro que todavía tiene que surgir bastante más noticias sobre el asunto y todavía tiene que explotar mucho más la noticia. Viendo la hemeroteca me ha llamado mucho la atención, sobre todo el caso de Repirado, un pueblecito de la Sierra de Huelva. Creo que el caso del año 87, una niña, Alba Navarro, pues también afirmaba ver a la Virgen junto a un árbol. Y curiosamente el fenómeno acabó un buen día cuando la Virgen le comentó que no fuera más al árbol. La verdad es que hay similitudes que ponen un poco los pelos de punta. Pues vamos a seguir investigando muy atentamente, Guillermo. Quizá desde el lugar de los hechos, con ese magnífico trabajo, nos has trasladado en primera persona y en primicia lo que está pasando. Luego los demás hablarán de todo esto, como es normal. Pero aquí lo hemos contado con todo el latido. Cuéntanos. La verdad, que el trabajo, todo hay que decirlo, lo han hecho los amigos oyentes de Milenio 3, Antonio José y Jorge Daniel, que prácticamente nos han llevado de la mano y nos han llevado pues a conocer los distintos testigos y testimonios del pueblo. Pues hay que dejarlo bien claro, porque es el ejemplo de colaboración en esta gran familia. Un abrazo, Guillermo, gracias por todo.
Vaya documentos curiosos, Carmen. Como los que vienen en la colección, hay que seguir diciéndolo, que venía página entera en El País, Carmen. Por cierto, luego vamos a recordar algunas de las caras, Vale. Más extrañas, no las de Belmez, sino que han motivado romerías. Teleplastias virginales o de Cristos. Sí. Marta de Alcázar precisamente nos preguntaba por esa colección. No os pude escuchar de tirón y el sábado pasado creyó oír que había sacado algo de Milenio 3 en los kioscos. ¿Podéis repetirlo? Pues sí. En los kioscos ahora mismo está una colección que se llama Enigmas sin resolver, porque precisamente el primer libro que abre esa colección es el libro Enigmas sin resolver, la primera parte, que va además acompañado del diccionario del Código Da Vinci. Y la sorpresa son los 2 CDs, 2 programas inéditos de Milenio 3 que hablan sobre esos 2 libros. Bueno, además con documentos de lo mejor de Milenio 3. Hacía mucho que nos pedía la gente CD del programa. Bueno, pues en el kiosco, 7,95, Enigmas sin resolver, la biblioteca de Milenio 3. Durante unos días, todavía está el primer número. Un abrazo. Yo creo que Kraftwerk son autómatas realmente en vez de humanos. Hay gente muy club de fans de Kraftwerk que nos escriben, dicen que es del 78, no del 74, bueno, hay diferentes discos, yo qué sé, pero son autómatas. La de Robot dicen que es del 78. Ah, es del 78, vale, yo me confundo con otra más antigua, creo. ¿Te gusta Kraftwerk, Alberto Granados? ¿Qué tal? Muy buenas noches, es que ya somos muy mayores, Esto lo escuchaba yo de jovencito. ¿Sabes la historia? Que los oyentes nos pueden ver haciendo el robot aquí como verdaderos autómatas a los dos. Sí, son tremendos. Con esta música hemos querido mostrar un poco la idea también del Homo Cibernautis, ¿no? De ese ser humano que ya está completamente integrado. Eso le pasa mucho a Santi Camacho, eso de el portátil como parte de tu propio cuerpo. Pero lo que está ocurriendo en Internet es sorprendente. Empezábamos el programa hablando de ovnis. Y ha habido una noticia sorprendente que nos dice lo modificable y el cuidado que hay que tener con Internet. Quiero que participáis en este debate, que participéis como siempre. Vamos a verlo desde diferentes ópticas, el pequeño debate de Milenio 3, y quizá para introducir, qué mejor que este reportaje de Alberto Granados sobre el lado oscuro de la red, pues en este último año. Vamos allá. Muchos tenemos la sensación de que Internet lleva en nuestras vidas más de un siglo. Somos millones de personas de todo el mundo utilizando Internet como herramienta de trabajo, de ocio, de comunicación, y a la vez que abrimos la puerta a la información, abrimos también una puerta inquietante. Internet es campo de cultivo también para numerosas asociaciones no del todo lícitas, grupos ilegales que se esconden detrás de otras siglas, manipulaciones, pornografía, fraudes, envíos de códigos y mensajes ocultos. Queda grande. De hecho, cada día existen más honeypots, máquinas trampa o literalmente tarros de miel. Ordenadores que los investigadores conectan a Internet expresamente sin proteger, para que atraigan a los intrusos y poder monitorizar sus movimientos con el fin de estudiar sus herramientas y formas de ataque. Si hablamos de pornografía, la red se ha convertido en todo un paraíso. A disposición de todo el que acceda a Internet se pueden encontrar vídeos y fotografías de todo tipo de hombres y mujeres, mayores, pequeños, niñas, embarazadas. Hace unos meses comprobábamos cómo la Guardia Civil coordinó una operación internacional contra la pederastia en la red, que se saldó con la detención de más de 500 personas en 12 países de Europa y Sudamérica, tan solo una gota de agua en el océano internauta. Están los que se hacen ricos a través de Internet, algunos lícitamente y otros no tanto. Son muchos los dedicados a manipular las tarjetas de crédito utilizadas en compras online, robos de datos personales, fraudes de inversión e incluso subastas ilegales. Seguimos visitando páginas y páginas sin ser conscientes seguramente de que nuestra visita la realizamos acompañados. Últimamente proliferan los programas espías que van acumulando datos de las páginas que visitamos para conocer nuestros gustos y aficiones, haciéndose poseedores de nuestras contraseñas y códigos que posteriormente utilizan para su beneficio.
Según informaciones publicadas en el rotativo británico The Times, los servicios de inteligencia aliados están convencidos de que los agentes de Al-Qaeda utilizan la red para intercambiar información sobre sus misiones, para hacer llegar órdenes y para enviarse mapas y planos de sus objetivos. De hecho, varios de los autores materiales de los atentados del pasado 11 de septiembre navegan frecuentemente por la red y eran clientes habituales de diversos cibercafés de Florida. No solo eso, los billetes empleados por los terroristas para acceder como pasajeros a los 4 aviones secuestrados fueron adquiridos por Internet. Y por Internet también, los miembros de Al-Qaeda han estudiado la posibilidad de llevar a cabo un ataque con armas biológicas, empleando para ello un avión fumigador. El sitio de subastas de Internet eBay tuvo que cancelar una subasta de un riñón humano tras recibir ofertas por unos $800.000 en un solo día. El riñón fue ofrecido por un ciudadano estadounidense de 54 años del estado de Montana, quien se decidió a esta venta para ayudar a su familia. Cada vez que abra su ordenador y se conecte a Internet, descubra el maravilloso mundo de la información. Por cierto, ¿seguro que está solo? Vaya tema siniestro, lo del riñón y tantas otras cosas. Alberto, me gustaría que contases la experiencia que hemos tenido esta semana, porque todo empezaba con una supuesta gran noticia. No sé si con lo de Aldrin va a pasar igual. Aquí Carmen está con el buscador más célebre de toda la red. Vamos a ver si otras agencias de noticias, vamos a decir importantes, más serias, o yo qué sé, están sacando la declaración de Buzz Aldrin sobre el OVNI observado en el Apolo 11. Pero esta semana, Alberto, empezaba con una cosa que nos ha dejado un poco estupefactos, ¿no? Del poder de Internet y de cómo se repiten cosas que luego no tienen base. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad es que veíamos una noticia, nos llegaba a través de Internet, ponía algo así como alarma en Boston por aparición de ovnis en aeropuerto. La verdad que la noticia nos parecía bastante inquietante, con lo cual empezamos a buscar. Decía algo así como el aeropuerto de la ciudad estadounidense de Boston pues tuvo retrasos en el tráfico aéreo tras la aparición de objetos voladores no identificados sobre los radares de los controladores de vuelo. La verdad es que la noticia parecía interesante y automáticamente lo primero que hacemos es intentar contrastar la noticia. Entramos en todos los periódicos de información de Boston, los periódicos digitales, y en ningún sitio aparecía esa... Porque quien lo había enviado sobre todo era una agencia de noticias argentina. Exactamente, no, venía en páginas argentinas de información, con lo cual pues automáticamente nosotros llamamos al corresponsal de la cadena SER en Argentina, empezamos a moverlo y nos dimos cuenta de que curiosamente la noticia solo aparecía en páginas de Internet argentinas. Descubrimos que la agencia a la que se referían era una agencia curiosamente italiana, que nada tenía que ver ni con Argentina ni con Estados Unidos, una agencia de noticias que se llama ANSA y que curiosamente también no publicaba en su página web ninguna noticia relacionada con el tema. Con lo cual, una noticia creada de una red de información italiana que pasa a Argentina, que sale en los medios de comunicación. O sea, que en la mitad del camino alguien cambia nombres y te pones en contacto con Boston incluso, y ahí nadie publica nada. Exactamente. Y además lo más curioso de todo esto es que como en Internet casi todo el mundo se surte de las noticias que va encontrando, esa misma noticia la podías ver a las pocas horas en otros medios de comunicación digitales, copiada, cortada y pegada, como nosotros solemos decir, a través de Internet, con lo cual el bulo se va aumentando y aumentando. Y no solo los bulos, los reportajes incluso publicados en medios de comunicación, en revistas. Yo he visto reportajes nuestros cortados, pegados y puestos con otro nombre. Cortan. Sí, en El Salvador te pasó eso, ¿no? Sí, cortan tu nombre y ponen el de otra persona que no conoces de nada y que no ha escrito una sola letra de ese reportaje. Pero es que lo curioso es el poder que uno puede tener con un simple programa. Yo creo que esto sí que es de novela. Yo no sé qué pensarán nuestros amigos, los comentaristas de Milenio, pero sí, claro, yo puedo coger cualquier contenido, copiarlo, modificar una parte, decir que ha sido otro, manipular fotos, lo que quieras. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sabes que inmediatamente, enviándolo 5 o 6 direcciones, la vaguedad, vamos a llamarlo así, y sobre todo la poca gana de trabajar de muchos medios de comunicación y de informadores va a hacer que lo copien sin más. ¡Ay, qué buena noticia! Yo no sé si estará pasando esto con lo de Aldrin, seguimos la pista.
También ahí está la labor de nosotros los periodistas para comprobar esas informaciones. Nosotros en ningún momento podemos dar una información que no esté comprobada, como en este caso Alberto, en cuanto le llega la noticia, lo primero que hace es comprobar esas fuentes. Si esas fuentes son verdaderas, si hay alguna seguridad, si está la seguridad completa de que esa noticia es cierta, por supuesto se da para que la conozca todo el mundo, si no... Y cualquier tipo de comentario ofensivo sobre uno, sobre cualquier cosa, perdido en el marasmo de Internet, contra el cual además casi no se puede hacer nada a nivel judicial porque sería... Pero bueno, ¿a qué está llegando todo esto? Hay un lado oscuro, evidentemente, que no es solo la desinformación, que hay que andar todo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de repente puede salirte algo, darlo como cierto. Ahí está la cantidad de periódicos que están quejándose de que otros periódicos virtuales copian directamente a sus columnistas y los cuelgan. Entonces, claro, una persona puede acceder directamente a todas las columnas que pagan un dinero a sus columnistas gratuitamente. Es algo muy raro. Le preguntábamos a Fernando Berlín, que es director de Radio Cable, uno de los pioneros de Internet, ¿no?, en este país, sobre las mentiras. Ha habido algunos casos, por ejemplo, muy interesantes, como aquella chica que anunció que perdería la virginidad delante de la audiencia, aquellos que quisieran verlo con cámaras en directo, que respondía a una campaña de marketing en realidad y que no tenía nada de realidad, ¿no? Y ha habido algunos casos. Por ejemplo, tú recordarás seguramente el caso de los bonsai cats, de los gatos bonsai, esos gatos que supuestamente un internauta comercializaba después de introducirlos en un bote y alimentarlos durante meses para que crecieran diminutos y con ese tamaño. Resultó ser una historia falsa y el experimento de un universitario para recopilar direcciones de correo electrónico, porque muchas de las cosas que creemos que son reales y que se anuncian como tales, en realidad son productos de marketing que lo que pretenden es atraer la atención para capturar direcciones de correo y utilizarlas después para enviarte publicidad indiscriminadamente a tu correo electrónico. Como cuando de repente tú abres tu pantalla de ordenador, empiezan a surgir envíos de casinos, de pornografía, invadiéndote el ordenador repentinamente. Pasan cosas rarísimas, pero algunas llegan a ser tristes y algunos casos llegan a ser símbolo de ese peligro del Homo cibernautis. ¿Que hay cosas maravillosas? Es que eso siempre lo hemos dicho. Y a veces cómo se juega con los sentimientos de los demás. Ha desaparecido un niño y tienes el spam ese en todas las páginas de internet, en todos los correos. Se está jugando con la vida, con la desesperación de familias enteras, porque ese niño, esa fotografía es de algún niño que existe y tienes que ayudarlos, tienes que mandar dinero a una cuenta que te dan. Bueno, todo un fraude. Ah, ¿te refieres a trucos? Que los niños son reales. Sí. Sí. Las fotos son reales, las fotos de los niños son reales, pero las pueden coger de cualquier página. Y que no han desaparecido. Y que no han desaparecido. Incluso pues ahora los últimos fraudes que se está haciendo a través de internet con el tema de la banca, que todos los bancos nos están mandando información, que normalmente ellos no suelen pedir datos por mail de bancos a los que les copian perfectamente el anagrama y todo igual, y te piden una serie de datos de tu tarjeta para comprobar y para que precisamente no te roben, cuando lo que hacen es al revés, es robarte. O sea, hay un caso dramático sobre los incidentes de Estados Unidos que creo escuchar, amigos, porque es el caso paradigmático, o sea, la ficha de hasta qué punto de crueldad puede llegar el ser humano en estos aspectos, ¿no? Pues fíjate, revientan la tarjeta de una víctima del Katrina tras salir su foto en los medios de comunicación. La verdad es que era una mujer que, sabes que la Cruz Roja ha estado entregando pues a todos los afectados por el huracán Katrina, les entregaban una tarjeta de crédito con $2.000 a todos los afectados, un poco como ayuda, ¿no? Entonces la agencia de noticias Fran Press saca a esta mujer una foto en primer plano con su tarjeta de crédito y automáticamente en internet, desalmados, cogieron esa numeración de la tarjeta para robarle todo el dinero que tenía haciendo compras. Pero fíjate hasta dónde llega la historia. Hay que ser miserable. Que intentaron incluso adquirir un Ferrari. O sea, que fíjate hasta dónde llega la locura. Con $2.000 claro, poco Ferrari, las ruedas. Pero la gente no sabía si esa tarjeta, a lo mejor, con esos números de tarjeta, iban a poder llegar a mucho más. Entonces, para que veamos hasta dónde llega la locura y la... o sea, se pensaba comprar un Ferrari con el dinero de gente que se está muriendo de hambre y que ha sufrido la pérdida de todas sus resistencias, su casa, su vida. Pues hay cosas peores todavía. Bueno, desde luego estamos ya preparando el gran programa especial, si os parece, compañeros, con Fernando Berlín, que es un auténtico monstruo en este asunto, sobre lo mejor y lo peor, luces y sombras de la red. Y creo que va a dar mucho que hablar. Y daremos direcciones. Yo creo que hay más sombras que luces, ¿eh? Hay de todo, vamos a ver qué dice la gente, pero antes escuchamos lo que se está haciendo ya. Fernando Berlín nos lo cuenta, y algunos que observamos lo de internet con cierta lejanía, pues a pesar de que tengamos una página web, comunicaciones.com, y que haya miles de amigos todos los días,
pero algo informativo. Pero claro, cuando uno se va un poco hacia las orillas del ciberespacio, le entran temblores. Si no, escuchad a Fernando Berlín. Pues hay gente que es capaz de activarlas a distancia, es decir, de ver qué está sucediendo en la habitación donde hay una webcam instalada sin que el usuario tenga ni la menor idea de que la tiene conectada, ¿no? Simplemente introduciéndose en su ordenador. Hay otros hackers, y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno hace cierto tiempo, que es capaz de hacer explotar un televisor a distancia, un monitor a distancia, porque lo que hacen es enviar una señal de alta frecuencia que se repite, se apaga a gran velocidad, el monitor no es capaz de aguantar esa presión y acaba explotando. Es decir, si quieren hacer daño, hay tantas cosas que desconocemos con las que se puede hacer daño, y luego ya los usuarios más, digamos, los hackers más principiantes, sí capturan tarjetas de crédito o los utilizan pues para espiar o para manejar tu ordenador o para robarte archivos, ¿no? Pero digamos que hay muchas posibilidades para hacer el mal, ¿no? Desgraciadamente. Pues sí, mira, Rosa de Denia nos dice: Internet es la mano del diablo. Un saludo. Hombre, yo creo que no es para tanto, pero que sí es un poder que yo creo que nadie imaginaba, ¿eh? Que nadie imaginaba hasta qué punto está llegando. Luis dice: a través de Internet se ejerce el control sobre el ciudadano por parte de instituciones oficiales. Con esto de Internet nos tienen engañados y somos conejillos de Indias para que nos usen a su antojo. Lo peor es que es incontrolable, piensa Mamen desde Navarra. Bueno, pero yo creo, fijaos que también hay cosas maravillosas. El correo electrónico, está claro que se pueden hacer cosas que antes ni soñábamos, envío de información, pero está creciendo el lado oscuro de una manera increíble. Sí, absoluta. Cuando a través del correo no te meten un virus y te revientan todo el disco duro y toda la información que has ido acumulando a lo largo de los años, con tus reportajes, tus libros, se va al garete. Todo por un gracioso que te mete un virus. Alberto, preparamos entonces ese especial sobre luces y sombras de Internet, y en el que pueden participar nuestros amigos con los mejores y peores casos que han conocido a través de la red. Yo haría el llamamiento ya para dentro de unas semanas, donde es el Día Mundial de Internet, además, ¿no? Sí, además nos pondremos los pelos de punta al comprobar la cantidad de páginas diferentes en las que podemos encontrar. Pues desde el otro día hacíamos un programa, por ejemplo, especial Drácula, ¿no? Pues desde gente que bebe sangre y tiene su página en Internet hasta todo tipo de atrocidades, ¿no? Lo que sí decíamos es que está proliferando tanto la información que a veces demasiada información te llega a producir desinformación. A mí me ocurrió una cosa curiosa, por ejemplo, intentando hacer un reportaje sobre Dalí, que intentando descubrir la fecha de nacimiento llegué a coger como 15 o 16 fechas diferentes, entonces no sabías lo que al final te tienes que ir a los libros. Exactamente, ¿no? Entonces tanta información, yo creo que en algún momento alguien tendrá que poner un filtro y decir hasta aquí cierta información, o que haya un sistema de comprobación, un sello de calidad, para que haya ciertas páginas con su sello de calidad que tú puedas entrar y saber que lo que te están contando es verdad. ¿Quieren decir el caos o la libertad? Claro, pero es que además mucha gente joven, por ejemplo, en estos mismos temas, está bebiendo de fuentes que la mayoría de ellas son mentiras. Te cuentan historias de gente que no ha estado nunca en los sitios, que no ha hecho nunca nada, y se mete en páginas web, crea su propio blog, como lo llaman. Pero sobre los todo internautas, cuenta allí sus historias mentales, sus batallitas, y la gente de 15, 16, 17 años se cree que todo eso es cierto y lo ven como: mira, he hecho reportaje de mi vida, me he investigado a través de Internet. Yo siempre digo que los libros, el autor se responsabiliza de lo que se pone ahí, impreso. Y tú eres responsable de eso. Me sorprende mucho la gente en este tiempo en el que casi nadie cree en nada. ¿Qué crédulo es? No, es que viene Internet esto, mirad este enlace que... Pero ¿y eso es la verdad? Me parece sorprendente que la gente... Hay que tener muy poquita ingenuidad con lo que se dice por la red. Preparamos ese reportaje, compañeros, y abrimos ya también las líneas durante todas estas semanas próximas, hasta el Día Mundial de Internet, día 25, creo, si no me fallan las fechas. Alberto, día 25, ¿no? Sí, de octubre. Bueno, pues yo creo que será interesante que vosotros nos contéis la mejor y peor experiencia a través de Internet. Podemos hacer un puzzle realmente sorprendente. Ahora nos vamos con la ciencia. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Mar Blanco? No. ¿Tú, Carmen? Sí, pero porque me lo han dicho esta tarde en la redacción. Hay un mar que de vez en cuando se ilumina de cierta forma y la ciencia no sabía por qué. Sorprendente, nos lo cuenta en el cronómetro de la ciencia, que nunca olvidamos en Milenio 3, nuestro compañero Carlos Barroso. En las últimas semanas estamos asistiendo a numerosas catástrofes naturales provocadas por huracanes o tormentas tropicales. Pues bien, varios científicos han encontrado nuevas pruebas que confirman la relación entre el aumento de gases de efecto invernadero, el calentamiento de la Tierra y estos fenómenos naturales.
Ponemos rumbo al espacio. El cohete Ariane 5 despegó el jueves pasado de la base de Kourou, en la Guayana francesa. Ha puesto en órbita 2 satélites, uno militar francés y otro estadounidense de telecomunicaciones. Antes de final de año están previstos otros 2 despegues. Por cierto, la NASA ha anunciado que podría reanudar sus misiones al espacio con el lanzamiento del Discovery el próximo mes de mayo. La Agencia Espacial Estadounidense parece haber resuelto ya el problema que tenía con las losetas aislantes de sus transbordadores. El pasado mes de agosto, durante una misión del Discovery, se desprendió una loseta, lo que hizo temer una catástrofe similar a la ocurrida con el Columbia en el año 2003. El gobierno canario va a pedir al Ministerio de Fomento la instalación de varios sismógrafos en el volcán Cumbre Vieja de La Palma. El Instituto de Vulcanología de Canarias ya dijo el pasado 25 de septiembre que carecía de medios técnicos para controlar este volcán, uno de los más activos del mundo. 2/3 de la población mundial vivirá dentro de 45 años solo en núcleos urbanos. Esta semana se ha reunido el Foro Ciudades Innovadoras del Mundo Entero, donde se ha intentado buscar un desarrollo urbano sostenible. Según las previsiones, habrá a lo largo del siglo XXI decenas de grandes ciudades con más de 10 millones de habitantes, lo que conlleva diversos riesgos como la degradación ecológica, la fractura social o el aumento de la violencia. Y para terminar, algo que lleva años y años intrigando a muchos navegantes. Desde siempre se han oído historias sobre un mar blanco, un mar luminoso o incluso un mar brillante. Hasta ahora solo eran leyendas que se contaban los marinos y que llegó a nombrar Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino. Pues bien, este mar ha sido fotografiado por primera vez por un satélite. La fotografía fue tomada hace 10 años, pero ha sido publicada ahora por una revista científica. Los científicos todavía no saben muy bien a qué se debe este fenómeno, pero la investigación ya está en marcha. De momento, la hipótesis más barajada habla de un grupo de bacterias luminíferas que viven asociadas a las algas. No obstante, esta teoría aún no ha podido ser probada. El área fotografiada mide unos 250 kilómetros de largo y se encuentra en el Océano Índico, cerca de la costa de Somalia. Esta luminosidad en el agua se repitió durante 3 noches consecutivas y fue observada por un satélite y también por un barco británico que pasaba por la zona. Milenio 3, Cadena Ser. Se han escuchado muchas historias en España mismo de huesos de gigantes y también de huesos de personas diminutas, extraordinariamente diminutas, y quedaron ahí como leyendas. Ahora, como siempre suele ocurrir, esas leyendas se transforman, por lo menos en parte, en realidad. La noticia dice: descubiertas osamentas de diminuta especie humana. Un grupo de arqueólogos ha hallado 9 cuerpos de pequeñas dimensiones pertenecientes, según los especialistas, a una nueva especie humana. Ya en 2003, un grupo de antropólogos descubrió fósiles de individuos de menos de 1 metro de altura y con el cerebro del tamaño de una naranja. El análisis de sus cráneos reveló que se trataba de una nueva especie humana que se extinguió hace solo 12.000 años. Los expertos aseguraron que se trataba de un individuo perteneciente a la rama de los primates superiores, de los cuales el único superviviente fue el hombre. El problema estaba en determinar qué vínculo de parentesco nos unía con ese extraño individuo de menos de 1 metro, con cerebro pequeño, huesos de la cadera semejantes a los del Australopithecus y un rostro pequeño como el de los seres humanos. Debido a los 91 centímetros de altura que medía, los estudiosos le pusieron el apodo de Hobbit, en honor a los pequeños personajes que aparecen en la novela El Señor de los Anillos, aunque su nombre científico fue Homo floresiensis. Aún así, muchos científicos dudaban que hubieran dado con una nueva especie humana y, por el contrario, pensaban que se trataba de un ser humano afectado de microcefalia, que se caracterizan por tener el cerebro muy pequeño. ¿Tú recuerdas, Carmen, ese hospital forense de París de hace unas semanas? Seres con macrocefalia, niños con macrocefalia, auténticos esqueletos de extraterrestres, si uno los ve así, la imagen típica, con el cráneo varias veces más grande de lo normal y deformado, y también con microcefalia, más pequeños. Con el hallazgo de estos 9 cuerpos, los arqueólogos han confirmado que se trata de una nueva especie humana que fabricaba y utilizaba herramientas de piedra sofisticadas con las que cazaba a grandes elefantes. Además, se sabe que utilizaban el fuego y que, a pesar del tamaño de sus cuerpos y cerebros, eran muy listos. Por cierto, hemos dejado antes una lista interesantísima de casos de teleplastias. Vamos a ver, teleplastias sería el nombre científico oficioso,
pero muchos de ellos son efectos ópticos que han provocado mareas de gente, devoción, hasta que desaparecieron. Lo curioso es que muchos surgieron en ambientes religiosos. La cara de Coria, la cara de Cádiz, tantas otras. Hemos dejado algunas del ranking. Efectivamente, Iker, esa localidad cacereña que nombraba Escoria también tuvo su teleplastia. Es uno de los muros del convento de clausura de la Madre de Dios. En 1989 allí apareció una enigmática figura a la que pronto los vecinos comenzaron a llamar el Cristo. Otros decían que se parecía de Coria a un personaje de la vida pública de Coria, y algunos que se trataba de la cara del mismísimo Satanás. ¿Alguien se acuerda de esa cara en la zona de esa iglesia de Coria? Sí, era terrorífica, la tenemos aquí, era terrorífica. Por ello, y lo estás viendo, Iker, mira, aquí grabaron con un cincel una gran cruz a su lado, al pensar que era Satanás. También trataron de borrarla con jabón y lejía, pero nada dio resultado. Eso como con las primitivas de Belmez. Sí. Se puso estropajo, lejía, pero aquello parecía la propia humedad de la piedra. En 1993, los vecinos de la localidad gallega de Esteiro creyeron ver el rostro de Jesucristo sobre una roca de esa villa. Pronto centenares de personas se arrodillaron y comenzaron a rezar el rosario, ya que atribuían la aparición a un hecho milagroso, y por ello no dudaron en solicitar que se construyera una capilla allí mismo. El segundo día de esa aparición, en el año 93, hace casi 13 años, yo estaba allí, fotografiándolo. Pues mira, otros en cambio pensaban que se trataba de la cara de Che Guevara. Sí, claro, esto también tiene versiones políticas. Y las autoridades locales y religiosas atribuyeron este fenómeno a la abundancia de fósforo en las piedras. En Valencia, este es de lo más curioso y además creo que sigue existiendo donde apareció. Vamos a comentarlo. ¿Bar Granada? Efectivamente. Octubre de 1993, un camarero descubre que en el lateral de una pata de jamón se dibujan las facciones de una cara humana que rápidamente identifican con la de Jesucristo. Desde ese momento, el bar fue visitado por cientos de personas y el dueño decidió no cortar ni una tapa más de ese divino jamón. Hombre, y con razón, incluso hace más o menos un año apareció un sándwich petrificado casi, podrido, con la cara que decían que era también de la Virgen. Me parece mentira, por internet, por cierto. Sí, pero lo curioso es que están las fotos, y la foto del sándwich salió. Sí, sí. Y cosas más curiosas, no solo en un jamón o en un sándwich, también en una berenjena. En marzo de 1996, la señora inglesa Ruskana Patel partió por la mitad una berenjena que se disponía a cocinar cuando se dio cuenta de que las semillas formaban una palabra, Ya Alá. Alá existe. En 1990 ya había ocurrido algo parecido en otra localidad inglesa, en Leicester, también palabras dentro de algunas de las verduras. En septiembre de 1996, en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, Luis Moncayo aseguró que una noche la Virgen se apareció en su habitación. Desde ese momento, en la puerta del ropero quedó grabada la virginal imagen. Cientos de vecinos acudieron en peregrinación al lugar. El Cristo de la Columna, así fue bautizada la imagen que surgió en la pared de la parroquia de San Sebastián en Puerto Real, en Cádiz, en 1991. También en Cádiz, 2 años después. ¿Cuántas en Cádiz? Qué curioso, ¿no? En el barrio del Cerro del Moro, un rostro que se podía ver solo de noche, ya que de día desaparecía. Decenas de fieles también se congregaron junto a ella hasta que alguien dio cal y ya no volvió más a surgir ese rostro. La faz de Cádiz, que fue portada de todos los periódicos. Y la Virgen de la Bandeja, que apareció en la localidad de San Bartolo, en México. Desde el primer momento se dijo que era esa imagen tan venerada en México, que es la guadalupana. Bueno, pues pasamos de ese lado más o menos divino, siempre según quien lo interprete, repito, siempre desde la sociología del milagro, de los movimientos, de la devoción, de cómo se olvidan algunos casos y otros continúan, a las sombras, a las tinieblas, a ese tema de los demonios de la Iglesia, que tú conoces muy bien. Noticia de Roma, nuestro corresponsal Joan Solés. De nuevo, el exorcista oficial Gabriel Amort es noticia. Saludos desde Roma, capital al parecer de exorcistas y exorcismos, porque Satanás existe, según el ilustre exorcista Gabriel Amort del monasterio de San Pablo, que sigue asistiendo a una media de una docena de personas todos los días y que ha superado este año el récord de 40.000 exorcismos. Oficialmente son ya 9 los exorcistas reconocidos por la oficina pastoral, pero el número aumentará en los próximos meses al término del curso por segundo año consecutivo que se imparte desde esta semana en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, dirigida por los Legionarios de Cristo, un centro que cuenta con facultades de filosofía, teología, bioética e institutos de
ciencias religiosas y psicología. Trabajo no les faltará a los exorcistas porque están asediados de personas que les piden ayuda, según el diario romano Il Messaggero. Son millares, ha publicado, aunque en realidad en Roma se verifican solo unas decenas de casos auténticos cada año. Sono posseduta, innanzitutto non è riconoscibile così. A los poseídos, ante todo, no se les reconoce en la normalidad de la vida, nos asegura el padre Gabriele Nani, exorcista de la diócesis de L'Aquila y profesor de liturgia del exorcismo. Bisogna che sia accolta. Es necesario, añade, que se presenten signos anormales en momentos de crisis, como hablar lenguas desconocidas, una fuerza física extraordinaria y, sobre todo, rebeldía hacia todo lo que es sagrado. El curso, precisamente, tiene como objetivo que el exorcista aprenda a identificar a los realmente poseídos por el demonio de entre los numerosos farsantes, enloquecidos, perturbados y desequilibrados que llaman a las puertas de los exorcistas, que no deben actuar nunca, afirma el sacerdote Nani, con crucifijos al revés. Y llegados a este punto, este corresponsal no puede sino manifestar su temor de que haya más locos fuera de los manicomios que dentro. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Bueno, a lo mejor nuestro compañero Joan Solés tenía que acudir a un exorcismo. A lo mejor cambiaba de idea. ¿Quién sabe? Tú has estado en alguno, o sea que... ¿Y tú? Pero como periodistas, ¿eh? No como posesos. Que siempre mal pensados, por cierto. Internet puede ser muy peligroso si alguien no sabe nada de informática, nos dice un amigo a través del 7640. Soy informático especialista en comunicaciones y os aseguro que hay mucha leyenda inventada en torno a los hackers, nos dice Jorge. Bueno, no hemos dicho nada malo de los hackers. No sea que nos vayan a reventar ahora el 7640 y la liemos. Que podrían hacerlo perfectamente, estoy convencido. Luis nos dice, a mí me llegó un correo en inglés del supuesto abogado de una familia nigeriana cuyo hijo se decía había desaparecido. La red refugio de tarados y contenedor de basura informática, piensa Carlos. Internet es un arma de doble filo, es una magnífica fuente de información y un cultivo de mentirosos y timadores. Mucho ojo. Saludos milenarios de Chomin. Yo me quedo con esa teoría, fíjate. Me acuerdo que el querido Fernando Jiménez del Oso hablaba así de la ouija, ¿no? Es como el cuchillo. Sirve para defenderse, sirve para poner la mantequilla, sirve para cocinar, pero sirve para matar también. El mal uso, ¿no? Es lo peligroso, lo que cambia la balanza. Mira, mensajes con respecto a las apariciones de esas damas blancas. Me gustaría que hablarais un poco de las damas blancas, ya que puede que haya tenido el honor de ver una hace 2 semanas, nos dice Borja desde Alicante. Por favor, pues si has ido por la zona de Guardamar, un camino que hay entre Guardamar, Rojales. Pues por favor, tenemos ahí tus datos, porque hay tanta información de este tipo de visiones que dentro de poco otro especial con vuestros testimonios, tipo Noche del Miedo, ¿os acordáis, no? Pues más o menos por ahí, y con las damas blancas. Bueno, aquí, a 2 o 3 manzanas de la radio, tenemos una de las más célebres, la Casa de las 7 Chimeneas, donde una especie de figura paseaba por los pasillos y tantas otras sin salir del centro de Madrid. Hola Milenio, me llamo José María y soy guardia en un hospital y había un paciente aquí que decía que veía a la Virgen caminando por los pasillos. Es curioso luego la interpretación de cada uno, ¿no? Porque casos como el de Gravandal en Cantabria, unas niñas vieron una figura con un manto blanco, sin cara en un principio o con algo resplandeciente, pero para ellas en una aldea, sin apenas alfabetización, años 60, sin carretera, es la Virgen. Y la pregunta es ¿qué va a ser? Quizá en Extremadura ese mismo caso, como ocurrió en Garganta la Olla, esa aparición se ve más sombría y era Satanás. Algunos decimos quizá el mismo fenómeno y lo que cambia es las gafas con las que miramos. Y hay otras apariciones también extrañas, como por la que nos pregunta Ivonne desde Legazpia. Un saludo. ¿Qué pasó con la Virgen que dicen que se aparecía en Ezquio y Chaso y que se refleja en la película Visionarios? ¿Verdadero? Falso, pues un caso en el que decían que se aparecía una figura de una mujer vestida de negro con una espada en la mano, que había salvado la vida de algunos accidentados en un carro y que muchos, entre ellos muchos niños, veían en un monte en Ezquioga. Se llamaban las visiones de Ezquioga. Yo tengo que decir en este punto, Carmen, que el mejor trabajo sobre ese asunto, uno es de un inglés que se publicó y se tradujo al español hace muchos años y otro es el tuyo, de Misterios de la Iglesia, y declaro que
tuve el honor de acompañarte a Ezquioga, a hablar con la gente, accediste a los partes y documentos del único libro que se quemó por parte de la Iglesia todavía en 1920 y pico, porque contaban cosas sorprendentes, y unos niños acabaron en un manicomio para adultos ingresados sin ser culpables. Una historia tremenda, las visiones de Ezquioga. Totalmente recomendable ese estudio. El mérito en Internet, al igual que en una biblioteca, es saber dónde buscar y evitar las fuentes malas. Vamos con otra noticia, larga cambiada. Sitges, 30 años de terror, ese magnífico festival, y fijaos, eso de meterse en la playa cambió desde 1975. Ahora vais a entender por qué. Una exposición en el edificio Miramar de Sitges, en Barcelona, reúne cerca de un centenar de objetos y curiosidades relacionadas con la película de Steven Spielberg, Tiburón, ya que en el Festival de Cine de esta ciudad se conmemora su 30 aniversario. Entre los objetos que podrá contemplar el visitante están el cartel original de 1975, juegos, libros, las diferentes ediciones de la novela de Peter Bench, fotos de la película y material promocional de la época, como banderines, recipientes para palomitas o vasos. O sea que ya había merchandising en aquella época, sí, con sí. Tiburón. Una de las piezas más codiciadas de la exposición, Tiburón 30 aniversario, son los dibujos originales del director artístico de la película, José Alves, a partir de los cuales se crearon algunas de las secuencias más famosas del film. Los objetos de la muestra proceden de la colección privada de Jim Beller, que lleva reuniendo curiosidades relacionadas con la película desde los 9 años, y todo porque a esa edad se quedó sobrecogido al ver el gran tiburón blanco. Y yo me pregunto, para quienes tenemos gran respeto al mar, cariño y respeto, uno a veces se metía un poquito así profundo y empezaba a escuchar la música, ¿verdad? ¿Que no, Alberto? Dice que sí. Noel, ¿tú no te pasó o a ti te pilló muy joven? Y sigue pasando. Sigue pasando, y dice. Todos los veranos yo creo que lo tenemos no haces pie, en el subconsciente. No haces pie y ahí va. Tan, 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 tan. Entonces, yo estoy acordándome de aquel viaje que Milenio 3 tuvo la fortuna de hacer en busca del calamar gigante con Luis Laria, que estaba hace una semana aquí con nosotros. Y os voy a contar un pequeño secreto que a las 12:41 creo que se puede contar. Y no estamos en verano, ¿no? Bueno, pues Luis me dejó, mareo terrible, barco arriba y abajo, 30 millas de la costa asturiana, nosotros con la cara de un auténtico hombre que acaba de ver la Santa Compaña, o de la Santa Compaña mismo, por la palidez y el mareo constante, y aquellas tertulias que eran increíbles. Y Luis Laria y toda la gente del CEPESME y del Museo de Ciencias Naturales manejaban un librito que yo veía constantemente y decía, bueno, este libro misterioso, ¿qué demonios oculta? Y empiezo a ver unas figuras muy raras de tiburones. Pero unos tiburones, tiburón Mitsukurina, con los dientes por fuera y una especie de Pero es japonés, lo tenemos aquí también. No, lo tenemos aquí también, sí. Tiburón martillo con diente venenoso. Tiburón toro de tipo no sé qué. Y de repente cada uno de ellos con un mapa. Y digo, pero hombre, aquí en esta zona de Asturias, Galicia, en España, en el Mediterráneo, no hay solo tiburón azul. Y se me reían. Y que me perdone Luis Laria, pero en el Mediterráneo, tiburón ballena, tiburón blanco. Famoso tiburón blanco. Todos los mares. Lo que pasa es que no se irá a la costa. Y cuando empecé en aquella noche, junto a un café en aquel barco, hablando con ellos, me di cuenta de que el mar iba a agrandar su respeto, ¿no?, respecto a este humilde nadador. Hay muchos tiburones y muchas cosas que no conocemos en las profundidades. Por eso, un novelista, Peter Benchley, se le ocurrió hace 30 años decir, ¿y si uno de estos se acercara a la costa y no quisiera irse? Así nació Tiburón. La película que cambió el concepto del mar, sinceramente, hace 30 años. Tenemos la fortuna de compartir esta noche de emisiones de los sábados de 1 a 3 con el mejor programa de cine que se ha hecho nunca, que es Lo que yo te diga, de la cadena SER, el cine en la SER. Y todo su equipo, además, ha tenido a bien mandarnos una ficha, un reportaje sobre esas películas que hicieron historia en torno al misterio. El misterio de las bestias marinas, del concepto del asesino del mar, cambió con Tiburón. Bueno, mejor que os lo cuenten ellos. Hola Iker, muy buenas noches a todos, oyentes de Milenio. Ahora mismo los espectadores del Festival de Cine de Sitges lo están pasando muy bien porque están pasando miedo, que es algo que les gusta. Y uno de los motivos del miedo es que se celebran 30 años del depredador al que más tenemos todos, de Tiburón, la película de Spielberg. Y que sin embargo estuvo a punto de costarle la carrera, porque la primera vez que enseñó la película a los responsables del estudio que la producía, estos pensaron que se habían equivocado de persona y de película, por un motivo muy simple, porque el tiburón en ese momento no daba miedo. Pilar García Siso nos va a contar algo ahora de ese tiburón.
Buenas noches. Comenzamos en los tribunales. El juez ha desestimado la querella que la Asociación de Hoteleros ha interpuesto contra el director de cine Steven Spielberg. Recordemos que le acusan de ser el causante de la baja ocupación hotelera desde comienzos de la temporada estival. Esta noticia fácilmente se hubiera podido escuchar en el verano de 1975. El 20 de junio de aquel año se estrenaba en Estados Unidos la película que iba a cambiar el concepto de cine comercial de Hollywood. Después de verla, muchos espectadores decidieron ese verano cambiar la playa por la montaña, y eso se notó en la industria hotelera. La responsable de esto fue Tiburón, una película dirigida por un joven realizador que no llegaba a los 30 años y que venía del mundo de la televisión. Steven Spielberg entró en el proyecto como joven promesa y salió como director consagrado. 3 décadas después, Tiburón sigue siendo uno de los clásicos indiscutibles del cine norteamericano. Esta es la historia de su complicada gestión y rodaje. Cuando se encargó de llevar a la pantalla esta carnicería acuática, Steven Spielberg ya había hecho un par de películas. La última, Loca Evasión, no había sido precisamente un taquillazo, pero aún así los productores le confiaron el rodaje de Tiburón, una producción que en principio no iba a ser muy cara. Su presupuesto no llegaba a los $2,5 millones. El resto fue bastante casual. Steven Spielberg. Estaba en la oficina que Dick Zanuck tiene en los estudios Universal durante la postproducción de Loca Evasión y vi sobre la mesa un guión titulado Tiburón. Intrigado, le pedí a su secretaria si podía leerlo allí mismo y me respondió que sí. Aquello me encantó. Al cabo de una hora le pregunté a Dick si tenían director para esa película y al contestarme que no, le dije que yo la haría. Los productores ya habían comprado los derechos de la novela cuando casi no estaba escrita. Su autor, Peter Benchley, ya había triunfado con su anterior publicación, La Isla. Benchley era un antiguo reportero de televisión, hijo y nieto de periodistas de prestigio. En la película tiene un pequeño papel. ¿Recuerdan al periodista que informa desde la playa de uno de los primeros ataques del escualo? Ese era Peter Benchley. La idea de escribir sobre un animal devorahombres le rondaba desde hacía años la cabeza. En 1964 leí una historia sobre un pescador de tiburones en Long Island que capturó un gran tiburón blanco de unos 2.000 kilos. Recuerdo que pensé, ¿qué pasaría si uno de esos se acercase a la costa y no se fuese? Pero no escribí nada sobre el tema. En 1970 o 1971 un editor me dijo, es una historia interesante, te pagaré un par de $1 si la escribes. Así comenzó todo. Una cosa es escribir la novela, que tituló Jobs, Mandíbulas en español, y otra muy distinta convertirla en película. Peter Benchley lo intentó y a los productores les pareció que el guión era demasiado político. Tenía poco nervio, poca sangre en definitiva. Benchley vio que esto no era lo suyo y se retiró con un suculento cheque en el bolsillo. Solucionado el asunto del guión, en abril de 1974, Spielberg se planta con todo su equipo dispuesto a empezar el rodaje en Santa Martha's Vineyard, una población de la costa este. Desde luego no es un accidente de embarcación. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún Jack el Destripador. A los vecinos no les hizo mucha gracia tener a la gente del cine pululando por el pueblo, y menos gracia les hizo cuando los 50 días previstos de rodaje se convirtieron en el triple. Pero no solo los veraneantes estaban molestos, el equipo empezaba a preocuparse. Después de 50 o 60 días de rodaje, el equipo me preguntaba a diario, ¿cuándo vamos a acabar? Y yo, comprendiéndoles perfectamente, les decía con sinceridad, no sé cuándo vamos a acabar. Podríamos acabar ya si me despiden y me echan del plató. Tal vez alguien pueda acabar la película rápidamente, incluso puede que paren el rodaje. El presupuesto pronto se disparó hasta los $12 millones y todo fueron problemas. Rodar con animales reales, con verdaderos tiburones, evidentemente se descartó enseguida. No obstante, se contrató a una pareja de expertos en estos peces gigantescos para que grabasen unas secuencias auténticas. Lejos de allí, por supuesto, el verdadero protagonista al que Spielberg se refería como Bruce, en dudoso honor a un abogado que tuvo, era una máquina de metal llena de cables y forrada de poliuretano. Mejor dicho, eran 3 máquinas, y cada bicho costó unos $200.000. Es un gran blanco, Larry, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. La situación, según las apariencias, es que un gran tiburón blanco se ha adueñado de las aguas de la isla Amity y seguirá nutriéndose en ellas mientras encuentre bastantes provisiones. Por increíble que pueda parecer, uno de estos juguetes se perdió en el océano y otro se hundió a la primera de cambio, así que había que tirar con el tercero como fuese. Yo no digo que no sea el verdadero, es posible que lo sea, es muy posible. Martin es un devorahombres que son muy raros en estas aguas.
pero su radio de mordedura no... Casi hasta la mitad de la película, Spielberg no nos deja ver al tiburón en toda su extensión. Este meriendabañistas aparece en movimientos rápidos e imprevistos y apenas hay tiempo de verlo con claridad, pero se nota su presencia. ¿Has visto? ¿Qué es eso? La banda sonora de la película fue uno de los iconos musicales de los años 70. La partitura de John Williams, compositor habitual de Steven Spielberg, metía tanto o más miedo en el cuerpo que ver al escualo despedazando a cualquier veraneante. ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera del agua! Si el coste de la película se disparó, los beneficios en taquilla, su posterior difusión en vídeo y DVD y por supuesto el mercadeo convirtieron a esta pesadilla acuática en el film más taquillero de los 70, hasta que Sagas Galácticas e Indiana Jones también le cogieron el gusto a los primeros puestos del ranking. Hasta hace un par de años, la recaudación se acercaba a los 500 millones de dólares. Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de verano. Más de una década después se rodó lo que podría considerarse una secuela, que usó como gancho a Michael Caine, pero ni así funcionó. Y como era de esperar, empezaron a aparecer como caídos del cielo todo tipo de criaturas marinas asesinas, algunas reales, otras producto de algún experimento o mutación, pero ninguna consiguió acercarse ni de lejos a los millones y al impacto del auténtico Gran Blanco. Tiburón fue sin duda la mejor tarjeta de presentación de Steven Spielberg. Lo único que comprendo es que usted seguirá ignorando este problema hasta que llegue el momento en que se meta en el agua y le muerda el culo. La voz de las profundidades que nos llama. Un lujo contar con los compañeros del cine. Hablando de profundidades, aparece otro calamar gigante en las costas de Comillas, en Cantabria. Pues sí, el pasado jueves Luis Cuevas, un marinero de la cofradía de Comillas, descubría flotando en las aguas de esta localidad, cerca del puerto, un calamar moribundo de 5 metros de longitud y 35 kilos de peso. Cuando los pescadores lograron sacarlo del agua, fue trasladado a una nevera de la cofradía a la espera de que el Museo Oceanográfico averigüe de qué especie se trata. Ya me imagino a Luis Laria corriendo para llevarse ese ejemplar a su increíble museo. Se cree que puede ser un Architeutis dux. De esta misma especie se han encontrado varios ejemplares en las aguas cantábricas, algunos que sobrepasan los 10 metros de longitud. Yo recuerdo la historia también más sombría, por ejemplo, del Quelipie, cerca de las costas, no de las costas, del pantano, o del lago Ness, que luego se hizo célebre por el monstruo, se hizo célebre por ese Nessie que todo el mundo discute si es verdad, si no. Bueno, pues mucho antes es curioso, ¿no? Como los mitos siempre se centran en lugares. Se hablaba de una especie de figura como un sapo con cara humana que cogía a los niños y los ahogaba, ¿no? Y la gente de esa zona, bastante sombría ya de por sí, pues decía que no se acercaran a esa zona próxima a las aguas. Por cierto, Carmen, se habla mucho y se habló, por ejemplo, incluso en declaraciones sobre el asunto del 11M y los atentados, de la cábala, ¿te acuerdas, no? La cábala. Se habla muchas veces, eso de hacer cábalas. Mucha gente utiliza este término y ¿sabes lo que me dice Carlos Cala? No. Carlos Barroso, el hombre del doble apellido, que, bueno, pues hay que saber qué es la cábala. Lo teníamos pendiente, una especie de código secreto, ahora que está tan de moda. Y él ha abierto su archivo secreto para contarnos ya en esta recta final de Milenio 3 de los sábados, y para que casi tomemos lápiz y papel, quien esté despierto, y puede decir: la cábala no es esto ni esto, sino esto. Un método milenario de descifrar cosas y de acercarse, dicen, a la divinidad. La palabra cábala proviene del hebreo y significa lo que se ha recibido. Una de las acepciones que le otorga el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es conjunto de doctrinas teosóficas basadas en la Sagrada Escritura, que a través de un método esotérico de interpretación y transmitidas por vía de iniciación pretendía revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo.
Como tal, la cábala surge a finales del siglo XII, aunque los orígenes de esta sabiduría podrían remontarse a los momentos de la diáspora judía en torno al siglo I a.C. o incluso antes. De hecho, según la leyenda, la cábala sería un conocimiento de carácter esotérico que Dios habría revelado a Moisés en el monte Sinaí al hacerle entrega de las tablas de la ley unos 1300 años antes de Cristo. Una de las fuentes más importantes de la cábala es el Zohar, o Libro del Esplendor. Su idea básica cuenta que del mismo seno de Dios surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, identificada como una esfera que recibe el nombre de Keter, o corona. A partir de esta corona divina emanan otras 9 esferas. Las 10 constituyen los distintos aspectos mediante los cuales se automanifiesta Dios. Dicen que la cábala precede a cualquier religión o teología y fue dada a la humanidad por el mismísimo Yahvé, sin ningún requisito ni condición. Según las enseñanzas cabalísticas, el universo funciona de acuerdo con ciertos principios muy poderosos. Cuando se entienden estos principios y se aprende a actuar de acuerdo con ellos, la vida mejora enormemente y se logra la verdadera plenitud. Zohar es una palabra hebrea que significa esplendor. En su forma más simple, el Zohar es un comentario de la Biblia, estructurado como conversaciones entre un grupo de amigos, estudiosos y maestros espirituales. La sabiduría del Zohar es más antigua que la creación, pero el texto fue compuesto hace unos 2000 años. Durante mucho tiempo, el Zohar fue ocultado por las autoridades religiosas y civiles, porque creían que tenía el poder de transformar las vidas de quienes lo leían. Los cabalistas dijeron entonces que el Zohar debía esperar a que la humanidad estuviese lista para recibirlo. Las 10 esferas de la cábala se enumeran según el orden en que el rayo de Dios descendió para crear el mundo. La primera esfera sería la corona, y a esta la seguirían la sabiduría, el entendimiento, la compasión, el juicio o la estrategia, la belleza, la victoria, el esplendor, la fundación y el reino. En la cábala hermética se considera que el camino místico del hechicero debe empezar en sentido inverso al rayo de Dios, es decir, empezando por el reino y terminando en la corona. El aprendizaje de la cábala se considera, pues, una forma rica y profunda de conocerse a uno mismo y también una puerta de entrada para comprender a Dios. Esta música de Hans Zimmer, Millennium, siempre nos ha acompañado desde hace 3 años y medio y significa que por mucho que contemos cosas de miedo, que a veces aterrorizan aunque no lo entendamos a la gente, siempre el final es positivo y lleno de energía buena, de energía luminosa. ¿No, Carmen? Pues sí. Pero eso que decías del miedo, por ejemplo, Mara nos dice: ¿soy la única que tiene pánico a los ovnis? Pensar en algo de otro mundo paseándose por aquí es algo que no me gustaría ver, aunque fuera verdad. A mí sí me gustaría ver. También las fuerzas de seguridad que antes nombrábamos. En las noches de patrulla se ven muchas cosas que no aparecen en los informes, nos dice la policía de Huelva Costa. Soy usuaria de internet y la verdad nunca he tenido un solo problema. Si no haces lo que no debes hacer, no es tan peligroso. Creo que se exagera, nos dice Gema desde Logroño. Aquí en Motril aparece una mancha de forma de un nazareno. Tiraron la casa y después la taparon y en la otra pared volvió a salir. Y en Moguer lo investigó el gran reportero Moisés Garrido, en Palos de Moguer, si no recuerdo mal, en un campo de fresas. Una cara también, la gente decía que era Cristo o el Che Guevara. Curiosa dicotomía. En el último plano del tiburón dicen que se ve un ovni si se visiona la película Fotograma. Saludos de Maite. ¿Es cierto que Milenio 3 se va a la tele o son solo rumores? Y si es así, ¿seguiréis en la radio? Hombre, en la radio siempre. En la radio siempre. Lo demás, misterio. Hay mucha gente que lo pregunta, lo demás misterio, porque se están publicando algunas cosas y se habla incluso de nombres, pero lo que no os puede caber duda es de que la nave del misterio, la de los micrófonos amarillos, va a estar durante mucho tiempo, por cierto, durante varias temporadas, por lo menos, si nos dejan, si confían. Parece que sí, son arriesgados. Desde Ponferrada quiero que me digáis si los libros que vais a sacar o que vais sacando en los kioscos, por ejemplo, Tumbas sin nombre, van a salir también en la colección esa. Sí, van a salir un montón de libros, 20 en total creo, 21, y con los CDs siempre. Hay algunos sitios como Melilla, nos decían, Canarias, que igual todavía la colección no ha llegado. Oficialmente hasta el jueves tenéis tiempo de esa oferta doble, ¿no? De los 2 primeros libros, Diccionario del Código Da Vinci, Enigma sin resolver, que fue mi primer libro, y los 2 CDs. Y la semana siguiente ya otro libro con otro CD. Y ya sí, solo cada 7 días,
También ha habido personas como José Luis Velázquez, que nos ha escrito desde Las Cabezas, donde se ha aparecido esa imagen en el árbol, y que nos dice que hay mucho misterio. Nos escribe un gran mail que comentaremos otro día. Bueno, por supuesto, pero Guillermo León, nuestro compañero, sigue investigando. La semana que viene, viernes y sábado, más información. Un abrazo, ha sido un placer.